Muy buen día para todos. Espero que estén todos bien. Y bueno, en este video vamos a tratar el tema de los buriles. Cuando yo tengo que comprar un buril y necesito el buril exacto, por ahí no sé cómo pedirlo, no sé qué buril necesito. Bueno, este video va a tratar ese tema. Vamos a hablar de las distintas durezas, los distintos aceros y también las distintas formas que tienen y cómo pedirlo con el número exacto para el trabajo que necesito. Pasa que muchas veces tenemos que comprar por medio de online, entonces se nos complica porque no sabemos pedirle al vendedor lo que necesitamos. Este video va a ser ideal para eso, para saber qué buril necesito comprar y cómo me tengo que fijar. Bueno, no se lo pierdan, arranquemos. Vamos a comenzar con el tema de la dureza de los buriles. Pero antes quiero explicarles algo. Yo les recomiendo no fabricarse sus buriles. Compren los buriles de buena calidad. No es una inversión muy costosa, son herramientas muy importantes, dependen de esta herramienta la calidad de su grabado, que si ustedes le dan una pieza a un cliente, les encarga grabar una pieza, yo me arriesgo con un buril de mala calidad o uno que me fabriqué yo y no tiene las condiciones que necesito para grabar, a que se me escape. Se me escapa al buril y rayo la pieza del cliente. Entonces, es arriesgarse mucho por tan poco. Los buriles no son costosos, son de buena calidad. Si ustedes pueden comprarlo, tienen acceso a comprarlo, se los recomiendo. Si ya en donde viven no pueden comprarlo, bueno, ahí es un caso extremo, lo pueden fabricar. Pero les digo, yo usé muchos buriles de distintas calidades y se nota mucho la diferencia. La calidad del grabado se nota mucho en la calidad del buril que usen. Estos buriles son muy buenos y su terminación, su dureza, la calidad del acero es muy importante. Se nota mucho. Así que les recomiendo que compren el buril. Bueno, hablando de durezas, tenemos los buriles de acero común que vienen con la sigla WS. Nosotros les decimos acero común, pero en realidad es un acero con alto contenido de carbono. Por eso también le decimos acero común, porque se encuentran muchas herramientas. Ese acero con alto contenido de carbono tiene un tratamiento térmico que le da la dureza exacta. Eso es muy importante y los fabricantes respetan mucho eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo que grabar, necesito una dureza lo suficientemente como para que el buril corte un metal blando y a su vez ceda. ¿Ven? Yo les mostré un montón de veces que la punta de este buril cede. ¿Ven? Cede a la presión y no se parte. Eso es muy importante, porque eso quiere decir también que si yo hago mucha presión, el buril va a ceder y va a cortar mejor y no se va a romper la punta fácilmente. ¿Tá? Este de acero común, el de WS, es un buril que nos puede servir para grabar metales blandos como el cobre, la plata, el oro, el latón también, eh, pero quizá para acero ya es demasiado blando. El acero se va a romper, a despuntar muy rápido, se va a desafilar muy rápido y bueno, y con el uso constante se va a desafilar también mucho más rápido. Después tenemos un acero un poquito más duro, más resistente, que es el de acero rápido y viene con la sigla HSS. Este acero es un poquito más duro, es ideal para grabar, podemos grabar todos esos metales blandos, incluido piezas de acero, podemos engarzar donde se ejerce mucha presión y se puede despuntar, hacemos mucha fuerza con la punta. Bueno, estos buriles son ideales para el engarce y para todo el resto. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no compro uno de estos? ¿Para qué voy a gastar en el otro si con uno de estos tengo todo? Bueno, hay ventajas y desventajas en todo esto. Cuando uno se inicia en el grabado, eh, estos buriles para afilarlos necesitan piedras más abrasivas. La piedra de Arkansas es muy blanda y se desgasta muy rápido. Se pueden hacer surcos, se puede deformar la piedra o se puede rayar. Entonces, previo a eso, lo que hago yo es utilizar una piedra más abrasiva, más dura, que gaste más y después sí con la piedra de Arkansas aliso la punta, le saco brillo prácticamente. Con las de acero común, con los de WS, puedo afilar tranquilamente con la piedra de Arkansas. No necesito otra piedra. Si yo
estoy iniciándome en el grabado, les recomiendo empezar siempre con un buril de estos. Después, cuando estén, digamos, más prácticos con el tema del afilado, pueden pasar a un buril de acero rápido o comprarse toda la línea de acero rápido que necesiten. Por eso siempre recomiendo para iniciarse utilizar un buril de estos. No es necesario comprarse todos los buriles de estos, pero bueno, cuando empiezan es muy importante el afilado y cuesta mucho enganchar la mano al afilado. Por eso es más fácil con uno de acero común. Estos buriles son buenos, estos son mucho mejores. Traten de utilizar buenos buriles. Bueno, pasemos al tema de la forma de los buriles y el corte. Hay varias formas. Yo no voy a hablar de todos, voy a hablar de los más conocidos y los que más se utilizan. Y también tienen un número. Todas esas formas tienen unas medidas que están marcadas acá con los números. Les voy a ir mostrando cómo tienen que pedirlo. Vamos a empezar por el buril plano. Así se ve nuestro buril plano. Si nosotros hacemos un corte de frente del buril, tiene esta forma. La parte de abajo, que es la importante en el buril plano, es la que da la numeración. Con esa numeración tenemos el ancho de nuestro buril. La numeración va de 2 en 2. En buriles de acero rápido HSS va del número 2 al número 20 y de acero común va desde el número 2 al número 16. Estos son los WS. ¿Cómo sabemos la medida respecto al número? Bueno, un ejemplo, tenemos un buril plano número 2. Ese plano va a ser de 0,2 décimas. Si es número 10, va a ser de 1 milímetro. Y si tengo un número 16, el corte del ancho del plano va a ser de 1,6 milímetros. ¿Cómo corta el buril plano? Como les dije antes, la parte plana del buril es la de abajo, es la más importante y es la que nos permite hacer cortes planos. Pero también tenemos sus ángulos, que podemos trabajar con los dos ángulos de los costados para hacer cortes de líneas delgadas. Siempre dependiendo del corte que queremos hacer, vamos a bajar ese ángulo. El buril plano es ideal para el corte de letras. Es muy versátil, al igual que el buril cuadrado, nos permite hacer cortes de líneas finas y bajar el plano para hacer líneas más anchas. Acá voy a clavar el ángulo y voy a hacer una línea delgada. Voy a hacer toda una línea delgadita, bien fina. Bien, con el ángulo de mi buril. Ahora quiero hacer una línea más ancha. Voy a clavar esa línea delgada, pero voy a bajar un poquito el plano. En este caso lo voy a bajar a la mitad, para hacer la mitad del ancho del corte de mi buril. Ahora quiero hacer un corte completo con todo el ancho. Acá ya tengo que hacer mucha más fuerza. Tengo que clavar el plano y llevar mi buril de forma plana. Esto es todo el ancho. Esta es la medida, el número de mi buril. En este caso es un buril número 12, o sea que este corte refiere a 1,2 milímetros. Este corte completo es 1,2. Esto va a ser el mayor ancho que me va a hacer el corte de buril. Si yo quiero hacer menos, bueno, ya saben, tengo que bajar menos el plano. Si quiero hacer una línea delgada, este buril me sirve para estos tres tipos de corte. Si yo lo quiero hacer al revés, solo cambio el ángulo y ven, trabajo con la otra parte, una línea delgada, o una línea no tan ancha. ¿Ven? Trabajé con las dos partes del buril. Esto es lo que nos permite hacer los cortes con el buril plano. Después tenemos el buril media caña. Esta es la forma del buril media caña. Tiene la parte de abajo curva y la numeración refiere al ancho de esa curva. También vienen de 2 en 2 y tenemos los de acero rápido HSS del número 2 al número 16 y los de acero común WS del número 2 al número 12. Como les decía, el buril media caña nos permite hacer un corte igual que el plano, pero acá no podemos trabajar con los ángulos porque no tiene. Entonces el trabajo del buril media caña siempre es de esa curva, esa media curva que tiene en su base y nos permite hacer los cortes. Por eso en este caso es muy importante
fijarse bien la medida. Si nosotros tenemos que hacer cortes de una letra de cierto ancho, tenemos que buscar ese ancho. En este caso, este buril es número 16, o sea que el corte que nos va a hacer es un corte de 1,6 milímetros. Entonces, yo tengo que hacer una letra tipo bastón con un corte ancho. Voy a usar este tipo de buril. Puedo pasarlo nuevamente, por ahí a veces no se completa todo el corte. Entonces, termino de completar toda la limpieza pasando nuevamente. Ese es el ancho que tiene este buril. El buril anglés tiene esta forma y nos permite hacer cortes de líneas. Este es un buril que termina con filo, por eso su numeración refiere a la parte de arriba. Cuanto más ancha la parte de arriba, más ancho va a ser su corte. Bien cambia la forma de su numeración. En los de acero rápido HSS tenemos un intermedio de 1,58 milímetros, que es el número 0. Después tenemos más angostos 2,0, 3,0, 4,0 y 5,0. Y para arriba más ancho 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y salta al 8. En los de acero común WS tenemos 2,0, 0, 1, 2, 3 y 4. El buril anglés yo lo utilizo más que nada para engarce. Nos permite hacer una línea delgada, pero a la vez podemos sacar para los costados. Yo hago una línea delgada, pero si necesito cortar hacia los costados, va a limpiar para un lado o para el otro. Por eso lo utilizo bastante en el tema de engarce, porque me permite tanto como levantar granos, como a su vez limpiar todo alrededor de la piedra. Estos cortes son brillosos, puedo manejarlo de mayor a menor según cuánto baje el corte y puedo dar formas. Después tenemos el buril cuchillo. Ven la forma, es un ángulo agudo. Al igual que el anglés, se mide de la parte de arriba. Cuanto más ancho, más ángulo vamos a tener de corte. Cuanto más cerrado, menos ángulo. En los de acero rápido tenemos del número 18 al 26. Volvemos a la numeración como hacíamos con el buril plano. Y en los de acero común tenemos 18, 20, 22, 26 y 30. Para repasar, un 18 sería 1,8 milímetros y después en caída de ángulo. El buril cuchillo solo lo uso para hacer cortes de líneas muy delgadas y paredes muy rectas. Generalmente lo uso para dividir granos o cortes para el micropavé cuando son muy cerradas sus paredes. ¿Ven? Hace una línea muy delgada sin cortes muy abiertos. Puedo hacer un corte bien profundo sin necesidad de abrirse tanto. Después tenemos el buril cuadrado. Esta es la forma del buril cuadrado. La numeración del buril cuadrado refiere a una de sus caras, que son todas iguales. Y las medidas en acero rápido HSS vienen 2,25, 2,5, 2,75 y 3. Tenemos más variantes en acero común, de 1,50 hasta 3,25. El buril cuadrado, al igual que el buril plano, nos permite hacer buenos cortes para letra, es muy útil para ese tipo de cortes y también es un buril muy versátil, al igual que el buril plano. Trabaja de igual manera que el buril plano, pero en este caso solo tengo un ángulo de corte, que es este, el del medio, que me permite hacer una línea delgada. Y al igual que el buril plano, voy a trabajar de los costados. Puedo trabajar de un lado haciendo un corte más ancho o del otro costado haciendo un corte más ancho. ¿Ven? Lo único que cambio es la cara de corte. Si necesito hacerlo más ancho, voy a bajar el ángulo de corte para que agarre más. Y lo mismo de la otra cara. Esto nos permite hacer el buril cuadrado. Al igual que el buril plano, es ideal, es muy versátil y nos permite cortar letras, cortar dibujos y hacer sombras. Podemos hacer todas líneas delgadas
como también podemos hacer líneas más anchas. Y después tenemos el buril rayado. El buril rayado es similar al buril plano, pero si lo miramos en la parte plana tiene muchas rayas. También se mide como el buril plano por la parte de abajo, ese ancho es la numeración, vienen desde el 10 al 20 y también se miden por la cantidad de rayas. Tenemos con mayor cantidad de rayas porque están más juntas y menor cantidad de rayas porque están más abiertas, más separadas. Esto indica que podemos tener el mismo buril número 10 con más o menor rayas. Con este buril trabajamos de forma plana, hacemos el corte plano con sus rayas, siempre hay que cortar muy parejo con la parte plana y nos permite hacer, ven, muchas rayas juntas. Lo acomodamos a la par de la última raya y hacemos otro corte. Podemos decorar fondos. Esta textura es muy buena y como les dije antes, pueden tener rayas más separadas o rayas más juntas. Vienen con las mismas medidas que los buriles planos. Esto nos permite hacer texturas. También podemos jugar con el carreteado. También queda una textura muy bonita. ¿Ven? O podemos cambiar el corte y cruzarlo. Pero este corte ya lo tenemos que hacer un poquito más suave para no borrar los anteriores. Y nos queda una cuadrícula. ¿Ven? ¿Ven cómo quedó? Una cuadrícula. Espero que les haya gustado el video. Quiero ver si prestaron atención, así que les voy a dejar un cuestionario. Quiero que me contesten estas preguntas. En los comentarios quiero su respuesta y a ver si prestaron atención. Les mando un fuerte abrazo y a contestar estas preguntas. Si tengo un buril de acero rápido plano, número 18, ¿qué ancho es el corte que hace? Si tengo un buril de acero rápido media caña, número 6, ¿qué ancho es el corte que hace? Y si tengo un buril de acero rápido anglés, ¿qué ancho tiene un número 7?